¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos aquí a nuestro programa de la Fundación Dialoga Bahía. Como siempre, el maestro Ausencio de la Rosa, que se distingue por traernos excelentes invitados, ya que el maestro Ausencio de la Rosa es el presidente de nuestra fundación. Y pues el día de hoy estamos muy contentos y alegres porque tenemos a una persona muy importante que nos puede platicar de tantas visiones que yo creo que durante toda su vida, su carrera política, su carrera profesional, le han llenado como que de emociones, de satisfacciones y también de algunos disgustos, como es la carrera o la vida profesional que ha tenido el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez. Un gusto recibirlo aquí, muy contentos, sobre todo, como dije, el tema que lo titulamos el proceso preelectoral 2023-2024. Sabemos que usted nos va a enriquecer con mucho conocimiento y sobre todo experiencia. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, buenas noches. No, buenas tardes, maestro Ausencio, Rocío. Qué gusto estar con ustedes y con su auditorio. Como siempre, tocar esos temas tocan las fibras sensibles, porque se vienen recuerdos en cascada ahora que hablaba, ¿no? Y recuerdan los tiempos aquellos y los trae uno al hoy. Y bueno, pues sí, efectivamente, hay cosas que contar. Sí. Al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez no es necesario mucho presentarlo en nuestro estado de Jalisco, pero a todos los que nos miran en otras regiones, pues él fue presidente municipal de Zapotlán el Grande, ha sido gobernador del estado de Jalisco, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y también fue senador del estado de Jalisco. Y también, entre otros de los temas, también fue precandidato, creo que interno, para aspirar a la presidencia de la República, por ahí en el año del 2005-2006 aproximadamente. Bienvenido, ingeniero, de nuevo. Maestro Ausencio de la Rosa, gusta darle la bienvenida a nuestro invitado. Así es, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, bienvenido a su casa. Dialoga Bahía lo recibe. Este tema del preproceso electoral que ya inició, ¿qué va a pasar? Bueno, ya a partir de septiembre, en ese tenor, ¿cómo visora usted este ejercicio del frente, de las corcholatas y de cada uno de los espacios que se están brindando? Pero sobre todo, ¿a dónde vamos? ¿Qué futuro nos espera en este proceso electoral? Hemos visto que no quisiera decirlo yo, pero hemos visto cosas, sucesos muy impredecibles en el tema de la vida política, muertos, candidatos, precandidatos, y no sé qué espera este proceso entonces 2023-2024 con un tema de inseguridad también al acobijo de estos precandidatos o candidatos futuros. ¿Para dónde vamos, ingeniero Alberto Cárdenas, en este caminar de este proceso? ¿Qué visora usted a futuro? Mire, Rocío, maestro, yo pienso que para ser verdaderos ciudadanos, con derechos, muchos derechos y a veces pocas obligaciones, y si estamos de acuerdo que venimos a este mundo a intentar ser felices con nuestra familia y en nuestra comunidad, tenemos dentro de esas obligaciones a participar siempre, siempre. Queremos que nos llamen ciudadanos, debemos participar haciendo comunidad, viendo por el bien común, cuidando el bien común. El bien común es nuestra colonia, es nuestro barrio, es nuestra calle. El bien común es la escuela, es el parque público, el área verde. El bien común es cuidar el agua, el aire. Entonces, a todo eso tenemos esas obligaciones, esas responsabilidades que al final de cuentas el cuidarlas cada uno nos hacen ver que nuestro entorno, nuestra vida se pueda desarrollar con una mayor expectativa, con mayor oportunidad para nuestros hijos y para los demás. Entonces,
Un primer tema aquí, yo apelo a la responsabilidad que tenemos todos de ser verdaderos ciudadanos. Dentro de esas muchas tareas está el cuidar, el vigilar a quienes nos gobiernan, participar activamente en partidos o dentro de organizaciones sociales, o sin estas, sin partidos ni organizaciones. Pero el tema es participar, y eso implica enterarnos, informarnos, dedicarle un poco de nuestro tiempo a lo que acontece e intentar encontrar la verdad para normarnos buenos juicios. Entonces, nuestra democracia nos permite a todos que participemos. Nuestra democracia nos permite a todos la libertad de preguntar, de indagar, de opinar, de criticar, de juzgar. Ojalá siempre fuera con datos duros, con información verídica. Entonces, es así que hemos venido evolucionando en este país con una democracia con muchos defectos. Y hoy que estamos plantados en este 2023, hace rato que Rocío hacía alusión a por lo que he pasado, pues sí, hace ya más de 25 años, quizá 30 años ya, de cuando empecé a participar y ganar elecciones, pues no ha cambiado mucho el escenario. Necesitamos ser críticos para mejorar el entorno. Hoy en día yo veo a un presidente que adelantó el proceso electoral por sus pistolas. Veo a un presidente que no respeta la ley, no le gusta respetar la ley. Ya lo ha dicho muchas veces, no me vengan a mí con que la ley es la ley. A partir de esto casi todo se desmorona. Si el presidente dice que no va a respetar la ley, pues entonces, ¿qué nos espera a los demás? ¿Dónde van a quedar nuestros derechos pisoteados? Se nos bloquea la información, se oculta información que por estrategia nacional o por seguridad nacional. Pasan muchas cosas cuando la ley es burlada. Es así como se adelanta el proceso como nunca antes. No hay recato, no hay pudor, y el mismo presidente les llama corcholatas a los posibles 5 que piensan sucederlo, y aquellos también se dicen corcholatas, encantados, ¿no? Lo que diga el presidente. Hace 30 años, Rocío, maestro, estaba el PRI, aquel PRI invencible, aquel PRI que nadie le ganaba nunca, después de 70 años aquí en Jalisco, 80, 90 años en otros estados, nunca nadie les ganó una elección. Eran todo el poder. Y luchamos muchos, brincamos al ring, nos pusimos los guantes, nos peleamos, nos dimos durísimo, pero tumbamos a aquel PRI que nos estaba haciendo daño ya a todos. Y hoy nuevamente vemos una peor réplica, una peor copia, en donde no se están respetando los poderes. El presidente ataca a la corte, el presidente quiere legislar, ordena que no le quiten una sola coma a sus iniciativas. Y tras esto vienen los engaños de la corrupción que se vienen acrecentando, y la inseguridad que crece todos los días, y la impunidad. No pasa nada, no pasa nada. Siempre se dice que se va a ir con todo el rigor de la ley, que se va a castigar. Es el mismo discurso de casi siempre. Y es así que hoy estamos ahí parados ante un proceso electoral adelantado. Y si me preguntaba, maestro, ¿qué está pasando? Pues es esto, ¿no? Así estamos hoy en nuestro país, en donde el presidente, los tiempos, las autoridades ya diferentes, pues han optado por flexibilizar lo que el presidente quiere. Y así están corriendo también la oposición. La oposición acaba de entrar con un esquema más protegido ante la ley, pero sin embargo, pues sí, es por la necesidad del presidente de adelantar procesos. Entonces yo apelo, en esta primera intervención, apelo mucho a la responsabilidad que tenemos todos, el trabajador de la construcción, el mesero, el carpintero, el mecánico, el dentista,
el barrendero, el licenciado, el maestro, el doctor, los profesionistas, todos debemos dedicarle 10, 15, 20 minutos al día para informarnos y saber de la verdad, ¿no? Entonces, yo espero que en este proceso que viene, todos leamos más, nos enteremos mejor y tomemos las mejores decisiones. Así está una primera intento de respuesta a su pregunta, maestro. Ok, ingeniero. Yo sé que este proceso al adelantarse también afecta el tema de productividad, lo acaba de decir usted, meseros, trabajadores, todo, las inversiones, el hecho de estancarlas porque dicen, bueno, pues hay que esperar invertir, no sabemos quién gane, quién pierda, si viene algo más de lo mismo. O viene a desafiarnos uno de los mismos de corcholatas, como así lo han mencionado en el proceso de Morena, o viene la misma generalización a través de una de las únicas mujeres que está dentro de ese proceso, para no decir nombres, y automáticamente en este preproceso electoral que inicia y todo el proceso, ¿usted sí cree que se estancan las inversiones? Mire, en todo, un mal gobierno le pega a todo y en todo. Y aquí ya hablamos de unos temas que han sido fatales para el país, como la inseguridad, en donde vemos la penetración del crimen organizado tomando espacios cada vez más en todo el país. Pero hablemos de la salud y qué tristeza da cuando nos enteramos de que familiares y amigos y gente que no debía haber fallecido se nos fue con esta crisis del COVID, que fue global ciertamente, pero que fue pésimamente atendida en nuestro país. Jamás quisieron usar el cubrebocas hasta el final. Decían que no era necesario. ¿Cuántas vidas no se hubieran protegido, se hubieran cuidado con esa simple medida? Y si hablamos también aquí el tema de cómo nos afecta en la economía, pues hombre, hoy con este pleito de Estados Unidos y China, nos cae del cielo otra grandísima oportunidad que nadie esperaba. Me refiero al nearshoring, me refiero a la relocalización de empresas, que con o sin o a pesar del gobierno en turno y del presidente, están viniendo, están cayendo aquí al país. Qué diferente sería si se tuviera la estrategia adecuada, abierta, llamando, convocando, invirtiendo en la infraestructura que se requiere para atraer más inversiones. Esto originará más y mejores empleos, generará una pugna por los empleos que tendrá que subir en ese sentido los salarios. Y esto es lo que queremos todos, que los que menos ganan sigan subiendo, les siga yendo mejor, sigan percibiendo más recursos. Esta es la mejor política social que pudieran hacer. Sin embargo, vemos que muchos inversionistas se la piensan en venir a México. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay energía eléctrica o es una energía de mala calidad que tendrá apagones y eso les daña terriblemente a sus procesos. O también de que no hay seguridad o que tienen que contratar seguridad extra y esto le repercute también a las inversiones. O que no hay agua o que no hay infraestructura suficiente para llegar este vital líquido para la vida y para la economía. Eso, es decir, este gobierno está dejando pasar una oportunidad de oro, siendo que podría ser el mejor salvavidas económico y social que se le pudo haber presentado a cualquier presidente del mundo y que aquí en México está llegando por sí solito, ¿no? Entonces, sí, la inversión, hablando con la verdad, la inversión extranjera directa, la IED, sí sigue llegando, pero pudiera llegar quizá por 5, por 7, por 10 veces más y pudiera llegar a muchos rincones del país donde falta el empleo, ¿no? Entonces sí,
frena la inversión, la corrupción también. Hemos visto cómo las mochadas que decían que iban a desterrar están peor ahora. El encarecimiento de la obra pública del gobierno, pues es de sobra conocido. Y esto es lo que inhibe, esto es lo que acorta, esto frena. Aunque tengamos un crecimiento a lo mejor del 2%, este año 2.2%, hombre, hubiéramos ido al doble si tuviéramos otro gobierno que viera las cosas diferente. Entonces así va la inversión, pudiendo caer mucho más en toda la República y que no se metiera el gobierno a obstaculizarlas, a frenarlas. Ingeniero, usted fue secretario de Agricultura, pasó por áreas muy significativas como el medio ambiente, eh, todas ellas ya en el acompañamiento de los presidenciables, de los presidentes anteriores. Sin embargo, en este proceso electoral, ¿qué hacer para que los agricultores vuelvan a creer en obtener grandes beneficios del campo que han quedado, creo que hasta erradicados o aniquilados en este gobierno, cuando en anteriores gobiernos pues tuvieron Financiera Nacional de Desarrollo, tenían créditos, tenían un montón de accesibilidades para poder invertir en sus áreas de producción. Pero ¿usted cree que en este preproceso electoral en este caso, los agricultores que fueron los más dañados, qué hacer para que ellos confíen en estos cambios significativos, porque no les funcionó estos 5 años? Creo que llegaron y están peor ahora, Segalmex y cada una de estos que podemos ir citando. ¿Usted qué le dice a esa población como referencia que sigan creyendo y que puedan obtener más beneficios? ¿O qué haría usted para que esas gentes creyeran en este nuevo capítulo de este proceso electoral y que puedan ir a atender este menester para que les puedan apoyar con créditos productivos al área agrícola? Mira, maestro, este tema para de entrada darnos una idea de cómo van las cosas. Cuando yo estuve en la Zagarpa, fue con Felipe Calderón, 2006. 2006-2012 fue el periodo de Felipe Calderón, un gobierno panista, un gobierno azul, un gobierno humanista, en verdad. El presupuesto llegó casi a los 100,000 millones de pesos para el campo. ¿Cuánto traía el PRI cuando Fox entraba? Quizá eran 25,000 millones, 20,000 millones. Entonces Fox y Felipe Calderón, conociendo las grandes oportunidades que el campo representa y el gran rezago y necesidades, empezaron a incrementar el presupuesto. ¿Esto qué significa? De que se apoyaron miles y miles de proyectos en todo el país, que se apoyó para que tuvieran mejores tecnologías, mejor maquinaria y equipo, más capacitación, mayor información para los mercados. Se les apoyaron esquemas de comercialización para sacar fácil su producción. Se apoyó con un sinfín de programas. Recuérdese, de 20,000 millones se brincó a 100,000 en los gobiernos del PAN. Hoy ese presupuesto cayó nuevamente casi 35,000, 30,000 millones, casi quedó un tercio de lo que los gobiernos del PAN logramos. ¿Por qué sigue exportando el campo mexicano? ¿Por qué sigue siendo motor importante? Pues por estos proyectos que sembramos hace varios años y que ocupan sus años de maduración. No es de la noche a la mañana que un proyecto del campo empieza a generar ingresos de todo tipo, ¿no? Entonces, hoy la ola sigue alta, exportándose miles de millones de dólares, llegando a más mercados por lo que se hizo antes. Pero en este sexenio se ha desactivado, o sea, se han bajado muchos apoyos y esto es lo que no se logra entender. Se quitaron recursos al campo para regalárselo a los jóvenes
que podían trabajar, que deberían trabajar. Se les quitó ese dinero al campo para pagar estas mega obras que todos conocemos, que se han incrementado en sus precios en 2 o 3 o 4 veces de su licitación o de su partido original. Entonces sí, el campo la está sufriendo. Hoy no se ve, pero en unos 1, 2, 3 años vamos a ver las consecuencias de que se va a sembrar menos, de que va a haber menos maíz, que va a haber menos frijol, que va a haber menos trigo, menos sorgo, menos granos, y se van a importar más. A eso nos lleva esta reducción del presupuesto en el campo. También pasé por la CONAFOR, me tocó crear al sector forestal, hoy vigente, y me tocó también pasar por la Semarnat. ¿Qué vemos en el campo también, maestro y Rocío? Pues que es un total abandono en todo lo forestal. Hoy vemos en donde hay bosques que bajan camiones y camiones y camiones con trozos forestales, con árboles, con trozas que van a los aserraderos y que se convierten luego en productos clandestinos, productos que se van al mercado negro y que no hay ningún control. Entonces también el medio ambiente va a pagar las consecuencias por esa desatención rural. Yo cuando entré a la CONAFOR el presupuesto eran de cerca de 300 millones de pesos y cuando salí yo de la CONAFOR o cuando terminó el sexenio de Felipe Calderón, el presupuesto eran 6, 7 mil millones de pesos. Pues estamos hablando casi de 100 veces más el presupuesto. Entonces también hubo un gran impacto social, más empleos que se generaron por limpiar el bosque, por hacer podas, por meterse a hacer silvicultura en realidad, ¿no? Entonces sí, esta parte de lo rural, lo que usted toca, que es el bosque, que son los surcos, que son las huertas, que son los invernaderos, todo eso, pues, ojalá me equivoque, pero no. Es muy duro lo que está sucediendo. Ojalá que no nos pegue más todavía. Y luego lo pagamos con los precios de los productos en las ciudades, o sea, más caros, más caros. Y la inflación es el enemigo más rudo que tenemos, que nos quita los salarios, nos roba lo que con tanto esfuerzo se logra con un empleo. Ok, ingeniero, voy a pasar unos comentarios. Rocío, no. Dialoga Bahía, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, bienvenido a las redes de Dialoga. Paulo Alejandro, saludos a todos, como siempre, buenos temas e invitados. Agustín Contreras, buenas tardes, ingeniero Alberto Cárdenas. Para el mismo Agustín Contreras, para mí siempre ha sido un gran referente en la política de Jalisco, uno de los mejores gobernadores del país en su momento. Agustín Contreras, mi mayor admiración para usted. Oscar Iván López, enhorabuena. Ginny Romero, saludos a los presentes. Ingeniero Alberto Cárdenas, ¿cuál es la diferencia de la oposición de antes con la oposición de hoy? Y si existen verdaderas posibilidades de ganarle a este gobierno federal y su partido. Esa es una. Rodríguez, ok, si quiere puede contestarla, muy bien. Sí, me permite, voy a cerrar una puerta que se me va, ¿me sí, permite? Sí, no se preocupe. Ese grillito, Rocío, qué interesante, que estamos ahorita en pleno lluvias, yo creo que por allá va a estar lloviendo. Pues sí, porque el grillito no es conmigo, ya busqué. Está en las zonas de las regiones de Ciudad Guzmán. Listo, muy bien, maestro. ingeniero. Entonces, si quiere contestar, ¿cómo era la oposición de antes? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de la oposición de antes con la oposición de hoy?
y si existen verdaderas posibilidades de ganarle a este gobierno federal y su partido. Yo creo que la oposición de antes éramos más místicos, creíamos mucho en los sueños, creíamos mucho en la doctrina y seguimos haciéndolo muchos, porque nunca se había ganado antes. Yo recuerdo ahí en Ciudad Guzmán, sur de Jalisco, aquí en Jalisco, pues no, los pocos panistas que habían, ya los habían pasado por las armas a todos, ya habían sido candidatos una vez, 2 veces a diputado local, federal, alcaldes o regidores, y se la pasaban la estafeta cada 3 años, y ahora te toca a ti, a sabiendas de que no se ganaba. Pero se sabía que era así la lucha, que había que creer que algún día se iba a poder lograr ganar para llegar y gobernar con los principios y doctrina, en este caso muy concreto del PAN. Yo así vi a los hombres mayores en Ciudad Guzmán, así conocí a los hombres mayores aquí del PAN Jalisco, en donde era casi luchas testimoniales de decir, ahí estuvimos, la famosa brega de eternidad. Y empezamos a ganar elecciones en aquel tiempo. Empezamos a ganar elecciones en algunos muy pocos ayuntamientos. Me toca ganar la gubernatura y la historia ya la conocen, cómo se ha venido desarrollando. Yo sí creo, maestro Rocío, por supuesto que se le puede ganar a este gobierno. Fíjense, no hay tantas diferencias. Inclusive yo veo quizá más rudo, más duro al PRI de antes que a Morena de hoy. El PRI de antes, a todos los trabajadores, CTM, CROC, CROM y otros sindicatos tenían que ser obligadamente del PRI. Su credencial era tricolor. Si querías trabajar en uno de estos sindicatos, digo, en cualquier empleo, tenías que afiliarte a chaleco al PRI. Todos los maestros del CENTE eran del PRI, obligados. Si trabajabas en el campo, tenías 2 opciones. Eres ejidatario, eres por obligación de la CNC. Y si eres pequeño propietario o particular o privado, pues tienes que afiliarte a la CNPR. Y así alineados la mayoría de empresarios. Igual los medios de comunicación. Qué difícil fue cuando yo fui gobernador de que me dieran los espacios tan abiertos o tan generosos como se les da hoy a cualquiera de la oposición. Entonces, de allá venimos. Hoy tenemos un gobierno diferente al PRI, pero que hace uso de los recursos públicos, que reparte despiadada y abierta y descaradamente programas sociales, pero se los cobra y les va a decir que ahí te va tu programa, pero tienes que votar por Morena, y si no, te lo quitamos. Es lo que es el PRI antes. Hoy estos son una réplica, una copia más fea, más mal hecha, ¿no? Entonces, así hoy nos enfrentamos con este gobierno que miente todos los días, que le hace creer a su electorado que las cosas van bien, un presidente que divide todos los días a todo México, que siembra el odio, siembra la venganza, siembra la división entre ricos y pobres, entre los de abajo y los de arriba. Hace una lucha de clases que no conviene para nada en ningún país del mundo. Ningún gobernante hoy del mundo divide así a su población. Solamente los gobiernos izquierdosos, los gobiernos comunistoides, socialistoides que tenemos aquí en la región de América Latina, hacen lo que este presidente hace. Entonces sí, yo por eso apelaba desde el principio, Rocío, maestro, a la responsabilidad de todos, de que veamos
con mucho tiento lo que nos está pasando, que no nos dejemos impresionar por algunas cifras que pueden decirnos que van bien, que no nos dejemos llevar por la mentira. Entonces, sí se les puede ganar. Les ganamos antes, hoy unidos todos vamos a ganarles. De eso estoy convencido. Ingeniero, cuando usted llegó al poder en Jalisco, y que, bueno, mejor dicho, porque usted llega antes y todavía en el 2000, cuando ya llega ahora sí a nivel federal, llega a la presidencia, mejor dicho, el PAN, en el año 2000. ¿Y cuántos entonces estados estábamos gobernados por el PRI, cuántos por el PAN? Es la pregunta porque hoy pues Morena gobierna 23 y podemos decir, bueno, es que es muy difícil llegar a ese estrecho donde van a jugar rudos las entidades federativas con los acarreos, con los botines económicos, con todas las dádivas. A eso me quiero referir, por eso cuando usted menciona que debemos de ser pensantes, debemos razonar y que la gente empiece entonces a entrar en un mecanismo de pensamiento para que pueda discernir y tomar su decisión por sí solo y no por grupos, porque si no entonces, pues esto quedaría al vaivén y no veríamos de verdad tiro, como lo ha dicho Xóchitl, que no ha habido, que ya hay tiro en este proceso, preproceso electoral. Entonces, cuando usted vio este efecto, porque llegó antes de las presidenciables, que el PAN llega en el 2000, pero usted ya era gobernador de Jalisco y ya tenía un peso muy importante en ese sentido. ¿Cómo se veía el antes cuando usted estuvo y que llegaron a la presidencia con el desafío de hora 2023-2024? Mire, cuando ganamos la presidencia en el año 2000, éramos 6 o 7 gobiernos estatales. Era Baja California, era Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, me parece que San Luis Potosí, y para de contar, San Luis llegó después. O sea, éramos pocos, igual que hoy. Hoy en día el PAN tiene 5 o 6 gobiernos estatales, y nada más. Y así se le ganó al PRI. El PRI también fue en aquellos tiempos, en aquellos años, sí teníamos a un PRI mañoso, a un PRI invencible, a un PRI que tenía todo el control, muy parecido a lo de hoy también. Sin embargo, tuvimos candidato, tuvimos gente, tuvimos líder y equipo y toda la valentía de la sociedad que se atrevió a dar el gran cambio, y de esta manera pudimos salir adelante. Hoy veo similitudes, maestro y Rocío. Hoy veo una candidata. Por cierto, hoy, hace unos momentos, se dieron a conocer los 4 que sí van a la segunda fase del proceso del Frente Amplio, opositor, y son 2 del PAN, 2 del PRI. Y dentro de eso, pues, yo manifiesto mis simpatías por Xóchitl. Sé que en este proceso, en esta etapa que sigue, ella cuenta con las características indispensables para salir adelante. Tiene historia que contar, una historia de verdad que es admirable, porque es el sí se puede, de la nada despegar y llegar a estas alturas a donde anda ella. O sea, tiene una excelente historia que contar y la sabe comunicar. Ese es otro tema, saber comunicar. Ustedes son comunicólogos y saben que no a todos se nos da comunicar bien. Ella sí comunica bien. Ella también tiene una empatía con todos los estratos sociales. Ella es de origen indígena, le entiende y le escuchan perfectamente los indígenas y la gente rural y la gente de las ciudades y las jóvenes y las adultas mayores. Todas las mujeres la entienden, igual los hombres. En fin, tiene una empatía como muy pocos candidatos. Xóchitl también tiene
otra cualidad importantísima, es honesta por los cuatro costados o por donde quiera que se le mire. Es derecha, fuimos compañeros de gabinete y la conozco muy bien y sé que un solo peso, un solo clavo es incapaz de llevarse, y así ha sido su vida. Es honesta y aparte de ello tiene reflejos políticos muy importantes. Ya sabemos que si el presidente en su mañanera le avienta una bola, la batea y la batea bien. El presidente, a partir de que empezó a golpearla, ha perdido 4, 5, 6 puntos y Xochitl los ha ganado. Entonces es una señal inequívoca de que sus reflejos políticos son admirables. Quienes la hemos visto trabajar también sabemos que es una gestora extraordinaria y aparte de eso que sabe en su momento trabajar en equipo. Entonces tenemos candidato y por eso cuando sea la comparación del antes y ahora, antes tuvimos a Fox, vamos a sacar la PRI de los Pinos y hoy tenemos a Xochitl, vamos a sacar al presidente de Palacio Nacional. Listo. Pues sí, ingenieros, ya nos dimos cuenta que a usted también le tocó una oportunidad o una época de cambio aquí en el estado de Jalisco. Y le iba a comentar que si usted ve que verdaderamente la oportunidad para ganar es una coalición, pero nos acaba de quedar claro con lo que nos acaba de exponer. Pero desde el punto de vista de los partidos políticos o de, como se dice, como lo que trae cada uno de ustedes detrás de, ¿usted piensa que desde las plataformas que cada uno de los partidos políticos tiene, se puede trabajar en un proyecto en conjunto por este país? Sí, de hecho, es lo que nos pidió la sociedad. En el 2021, la sociedad pidió a gritos que se uniera el PRI y el PAN y nos unimos de alguna manera, no en todos los estados, no fue de manera global, porque sí la sociedad organizada, y me refiero a esto a cientos de organizaciones nacionales y regionales y estatales, sí hacían el llamado, frenemos a Morena. Veíamos que en el Congreso estaban mandando muchas iniciativas de ley que iban a ser desastrosas para el país. Y los partidos tuvieron la madurez, los acérrimos partidos PRI, PAN, PRD, irreconciliables años atrás, en mis tiempos, éramos enemigos acérrimos. Aunque nos viéramos de lejecitos, agarrábamos piedras y nos las aventábamos a la cabeza uno al otro. Así era el tiempo, de allá venimos. Pero la sociedad nos pidió hacer equipo. Y lo hicimos. Y frenamos a Morena. Y le ganamos la última encuesta valedera, la última encuesta real que sucedió aquí en México, fue que en el 21 toda la oposición sacamos 23 millones de votos y Morena sacó 21 millones junto con sus partidos satélites. Entonces vamos al 24, yo digo con una expectativa más alta todavía, cuando hay mucha decepción en el gobierno federal, hay mucha decepción en muchos programas, hay muchas dudas de toda la corrupción que se ha generado, y entonces por ahí vamos juntos otra vez, vamos en coalición, Rocío. Ya se hizo un ideario, ya se construyó una serie de conceptos en las cuales compartimos PRI, PAN, PRD y la sociedad. Hoy somos un trabuco mayor. En el 21 fue PRI, PAN, PRD y no generalizar en todo el país. Hoy sí vamos en todo el país junto con cientos y cientos de organizaciones sociales. Entonces, no solamente es sacar un candidato de consenso entre todos, también candidato presidencial, también se va a tratar de sacar candidatos en 9 estados a gobernador. Vienen 9 gobernaturas y tenemos que sacarlas de consenso entre los 3 partidos. Ojalá se sume MC, quizá luego toquemos el punto. Y también vienen congresos locales como unos 15 o 18 que se van a conformar
congresos estatales, se van a elegir 500 diputados federales, entre plurinominales y los que van a la trinchera. Se van a elegir 124 senadores, se van a elegir más de 1,500 alcaldías y sus cabildos, y por supuesto la Ciudad de México, ¿no? Y todo esto, Rocío, es en coalición. ¿Qué significa? Que vamos a tener que meter en la agenda los problemas torales de la sociedad, no de los partidos. Y vamos a poner los puntos en los que estemos de acuerdo hoy. Si hoy el tema del aborto, de la vida, nos divide fuertemente, lo vamos a dejar para segundo término. Hoy tenemos que luchar por la libertad, por la democracia, por la seguridad, para eliminar la impunidad y atacar duro la corrupción. Yo creo que, y por el medio ambiente y el cambio climático, ¿no? Esos temas nos unen a toda la oposición y por ahí vamos a trabajar. Sí estamos de acuerdo en esos temas con ellos, Rocío. Ingeniero, en estas firmas que se acaban de hacer en el frente, que todos caminamos por dar un voto a B, C, D, a Xóchitl, a Beatriz, a Enrique y a Santiago Krill y todos ellos, la pregunta ahí clave es: el 40% de esa votación fue de las asociaciones civiles y el 60% entre partidos políticos. Hemos visto que el frente, pues ya vemos entre la esfera de 6 o 7 y luego que van a avanzar los 4 que tomaron la foto. No sé si los otros van a tener que declinar o van a estar encaminados, pero pues ya vemos las fotos oficiales donde están los 4 con sus registros que les otorgaron de lograr firmas. La pregunta ya clave es: ¿van a involucrar a las asociaciones civiles? Porque yo ya estoy viendo nada más a Xóchitl, que aglutina asociaciones civiles, un poquito menos política, no quiere decir que no sea política, y los demás son del nivel político. El 60% del electorado de este prueba de análisis que se hizo en estos días y que venció ayer fue de partidos políticos y el 40% de las ONGs. ¿Hasta qué momento deben de ser partícipes las ONGs? Porque yo veo que entonces llegan las ONGs y las aniquilan los partidos políticos. La pregunta es con usted: ¿hasta qué momento deben de intervenir las ONGs o les darán los espacios suficientes a las gentes honoríficas para que puedan abanderar escaños o figuras de candidaturas públicas? Mire, yo creo que hoy tenemos que agradecer a los líderes de los 3 partidos políticos, a Alito, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, con todos sus defectos que les podamos ver y achacar, pero que abrieron a sus partidos para que la sociedad, junto con los partidos, tomemos decisiones juntos. Esto no se había dado antes nunca. Es inédito. Entonces, yo partiría primero de un reconocimiento a los partidos que se abrieron. ¿Por qué? Porque la ley les da facultades a los partidos. Son entes públicos de interés público, de interés social, de interés de toda la sociedad. Porque es la única forma de sostener, soportar nuestra democracia, para llegar a cargos públicos donde se toman todas las decisiones importantes en este país, en cada estado, en cada municipio. Así es aquí en China. Es por la vía de los partidos políticos, nos gusten o no nos gusten, es por la vía de partidos. Entonces, hoy abren sus puertas, hacemos un proyecto compartido, como les decía hace rato Rocío, vamos en coalición, vamos a construir de manera inédita, nos vamos a equivocar, vamos a tener tirones, fricciones, fallas, nos vamos a enojar seguramente, pero estamos haciendo todo el intento de trabajar junto con la sociedad. Entonces, hoy, si son casi 2 millones de votos que logró el Frente con estos candidatos, no candidatos, con los pre-suspirantes, para hablarlos más llanamente,
y si el 60% fue de partidos políticos, pues era muy normal que así fuera, porque el partido tiene estructuras nacionales, son partidos nacionales, tienen mayor alcance, tienen más brazo, más pierna, más boca, más ojos para llegar a todo el país y hacer su talacha. Aquí lo que me sorprende gratamente es este 40% de la sociedad que sin tener recursos de nadie, que se manejan por sí solitas, lograron convencer, motivar y llevar, pues este 40% significa casi 750,000, 800,000 mexicanos interesados en este proceso, ¿no? Entonces yo veo muy alentador lo que está sucediendo y vendrán cosas mejores seguramente. Aquí la pregunta clave que yo le haría entonces, de 9 gobernaturas, pues mínimo 4 tendrían que ser para la sociedad civil, si habláramos directamente en temas de votación, porque yo veo, bueno, esa sociedad civil tiene que ir acompañada, obvio, esos honoríficas personas acompañadas de los partidos que acaba de mencionar, para que puedan automáticamente ser convencidos que están abiertos a la sociedad civil. Entonces, de 9 gobernaturas, 4 que fueran a través de las figuras de personajes que de verdad ayudan, como el tema COVID, que lo vivimos y que levantaron la casta y que realmente pudieron avanzar. Entonces yo digo, bueno, 5 gobernaturas para el frente, está bien, bueno, van a ser las 9 del frente, pero con el acompañamiento de las ONGs, pues mínimo que le den la oportunidad a 4 personalidades de ese extracto para que nos pudieran convencer y seguir convenciendo a las ONGs, porque realmente esto no se acaba, apenas va a empezar el preproceso, cuando estamos en un preproceso electoral y que vamos a iniciar un proceso. Y cuando veamos ese proceso electoral y si vemos que son acompañados pues, de estas personalidades, pues yo creo que vamos a estar al revés al final, 60-40, el partido va a tener que tener ya nada más un 40 y el 60 la sociedad civil, ¿cómo ve? Difiero respetuosamente aquí, maestro. Sí. No es así. No, creo que no debe ser así, por lo siguiente, de que hoy el Frente convocó a toda la sociedad a participar, a propios y extraños. Abrió, por eso lo decía que hay que reconocer a los partidos, que abrió los cauces para que viniera a inscribirse Juan Cuerdas, a que se inscribiera, a que se metiera gente. La sociedad civil pudo haber metido aquí 20 candidatos, presuspirantes, ¿no? Pudo haberlo hecho. ¿Qué pasó? Bueno, pues pues no dio, no salieron. ¿Y quién sí salió? Alguien inesperado, Xóchitl Gálvez. No se esperaba que ella entrara aquí porque ella iba para la Ciudad de México. Y sin embargo, hace, ¿qué? 6 semanas, surge y veamos el revuelo que ha causado. ¿Qué fue esto? El método, el proceso, que eso es lo importante. Maestro, para las gobernaturas, el frente, que son los partidos y la sociedad, así está conformado el frente, decenas de organizaciones de la sociedad, malos partidos, elaboraron este método de selección. Para las gubernaturas, para las 9, vendrá algo similar. ¿Qué queremos todos? Que lleguen las y o los mejores. Por lo tanto, hay que centrar el método. A lo mejor, con los métodos abiertos, ¿qué tal si llegan 9 de la sociedad? Pues ni modo. Si llegan 9 Xóchitl Gálvez a los estados, pues ni modo. Los partidos se quedan sin ninguno. Qué bueno. O al revés, si la gente de los partidos es la mejor valorada y evaluada, pues adelante. Es la democracia, ¿no? Sí me doy a entender, maestro, de por qué. Sí, claro, para que quede entendido a todos los de las redes es, si 9 gobernantes, 9 postulantes son de la sociedad civil, bienvenidos, si son 9 de los partidos, bienvenidos, pero que entonces las fuerzas sean no en un efecto de
entrega de poderes de cuotas, sino directamente por el método. puntaje del método que traen cada uno en sus entidades federativas. Es Mire, entendible. ahorita, ¿qué va a pasar con los 4 que salieron hoy, que sí cumplieron con el primer gran filtro? Mañana tienen un foro donde van a exponer la visión del país que tiene cada uno, y enseguida se va a elaborar una primera encuesta de valoración, y luego van a tener 5 foros, y viene una segunda encuesta que va a valer el 50% de lo que piense toda la gente que va a votar. A lo mejor el padrón, a lo mejor vamos a votar 3 millones, porque también se abrió toda la sociedad. Y aquí, maestro Rocío, ¿dónde está la sociedad? ¿Por qué los partidos metieron, si son 2 millones de votos, de registros que se tienen hoy, perdón, 1.2 son de los partidos y 800,000 son de la sociedad? ¿Por qué no fue más gente de la sociedad? Por ahí empezaba yo hoy mi intervención, de responsabilidades que tenemos todos. Somos buenos para criticar, nada nos gusta, a todo le ponemos peros, pero no nos gusta tantito entretenernos y participar, ¿verdad? ¿Por qué la sociedad nada más metió el 40% de registros, Maestro Rocío? ¿Por qué? ¿Por qué nomás el 40%? ¿Por qué no metió el 80%? Porque yo creo que cuando le hablas de partido político, llámese de los de Morena, aliados y de ellos, y también los de acá dicen es más de lo mismo, pero creo que con la llegada de Xóchitl convence una estructura de ONGs. Eso es lo más acreditable que estamos viendo en este momento. Sí, y es aquí, mira, aquí en Jalisco, por ejemplo, vendrá la elección de gobernador. A lo mejor nos van a asignar mujer y puede ser gobernadora, ¿eh? Entonces aquí, si el proceso se repite, pues también va a haber otro frente opositor amplio en Jalisco, y los partidos van a proponer a sus presuspirantes, y la sociedad de Jalisco seguramente va a proponer también a sus mejores hombres y mujeres, y el método que se va a acordar va a depurar, va a filtrar, va a dejar al o la mejor. ¿Están de acuerdo? Y así tenemos que salir unidos. El método nos tiene que unir a partidos y sociedad. Y así vamos a ir en bloque muy fuerte para ganarle a Morena. Por eso digo, yo sí confío en que le vamos a ganar a Morena, siempre y cuando participemos con ganas, ¿verdad? Y que le echemos todos los kilos con ganas de que esto suceda también. Que no la crean. Muy bien, esto se puso ya bueno, ya nos pasamos de tiempo. Ya se puso muy bueno. Maestro. Déjeme nada más preguntarle lo que siempre le menciono a todos. Rocío, escucho su micro. Sí, déjalo, Pau. Las ONGs, ahora sí, directamente. Estos 5 años han sufrido por techo presupuestal, hacen su trabajo con lo que les da a entender, con sus dineros y todo. Yo siempre invito a que el INDESOL, en este caso que aglutina las asociaciones civiles, si se le diera el 1% del presupuesto nacional para que se atendiera esta figura, estaríamos hablando de 83,000 millones de pesos para más de 64,000 asociaciones civiles. Quitemos las de sindicalismos y todo ello, y quedarían como 50,000 que de verdad pueden atender una figura estructurada de trabajo mutuo con el Estado y los municipios. ¿Usted considera que sí se le debe de apoyar y debe de ponerse casi en la Constitución como se le atiende a los señores de edad avanzada que tienen ya bajo el tema constitucional sus derechos, de sus dineritos? ¿Usted considera que deberíamos también tener esa figura en la Constitución para que se les dé mínimo el 1% a la sociedad civil organizada? Miren, no sé cuánto se les dé ahora, pero con los gobiernos humanistas del PAN siempre hubo presupuestos. Yo hablo por lo que sí conozco, porque los presupuestos etiquetados del Congreso de la Unión y del Congreso de Jalisco, a cada dependencia le dejan una partida con el nombre de participación social.
Y cada ente, por ejemplo, mi esposa aquí en el DIF, de su presupuesto, a lo mejor el 30% era o 40% de lo poco que tenía de presupuesto, era participación social. Y con ese recurso, si eran 15, 20 millones de pesos, lo distribuía a las organizaciones de la sociedad civil. El IJAS, aquí en Jalisco, que vivió durante muchos años, luego se lo acabaron ya, todo el monto de las multas de los corralones se le dejaba para que lo manejara el IJAS y distribuía en 600, 500 organizaciones de la sociedad civil. Los gobiernos del PAN siempre apoyamos a las ONGs y OSCs. Entonces, sí ha habido apoyos. Yo entendería que hoy se siguen sosteniendo de alguna u otra manera, desconozco, aunque también no dudaré que se les haya quitado. Sin hablar de techos, pero yo creo que sí se deben de dejar partidas presupuestales para este trabajo tan grande que hacen. Ya casi para concluir, maestro, porque sí se nos fue tan interesante que quedaron muchas preguntas aquí en el tintero. No sé si hay algún comentario, saludo en las redes para... Varios comentarios que sí quiero que los conozca el ingeniero Alberto Cárdenas. Sí, David Moreno de Ciudad de México, saludos. Pedro Baños, saludos desde Bahía de Banderas. Lau Áviles, un valor agregado a todo esto que se hace. Se acaban los apoyos al campo, incluso había para calor agregado y hoy inaccesibles. Ignacio González de San Miguel el Alto, saludos al panel, excelente invitado. Mar Palacios, como siempre, temas de muy interés, excelentes invitados, saludos Marisa Palacios. Sí, Rodríguez Ray, con estas lluvias tan pobres se viene abajo el campo. Programas Mahat Hambres a cambio del voto. Maru Jiménez, saludos, ¿sí? Maura Joya Camarena, saludos de Bahía de Banderas. Kenia Morales desde Tepit, Nayarit, y así sucesivamente. Además de lo que dijo de Xóchitl, también es agradable y hasta divertida, por eso es que convence. Estoy de acuerdo con el maestro Ausencio, difiero un poco del ingeniero Cárdenas. Estamos hablando de un porcentaje de la población en cuanto al tema del reparto de cuotas de gobernaturas. Quedó aclarado porque lo dijo el mismo ingeniero, diciendo si los 9 vienen de la sociedad civil, pero que nos convenzan y los acompañe el frente, adelante. Ese tema quedó aclarado. Muy bien, ingeniero. Pues no más me resta yo despedirlo. Mil gracias, Rocío. En ese sentido, gracias a esta gran conferencia en redes y que realmente nos da un panorama de estos preprocesos electorales que vienen y a lo que nos vamos a enfrentar. Gracias, ingeniero Alberto Cárdenas, por estar en Dialoga Bahía. Y a mí no me queda más que decirles muy buenas noches, gracias por la excelente entrevista. Como le digo, quedaron muchas preguntas y muchos comentarios, pero hacerlo ya de 2 horas sería muy largo para nuestro público. Muchas gracias y en otra ocasión pues lo esperamos. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, gracias.